لينا حق نقوم نقوم ونرنم لك لينا حق اليوم اليوم نشهد عنك لينا حق نقوم نقوم ونرنم لك لينا حق اليوم نشهد عنك يا أثارت تقطر في دسمها وأثارت في دسمها على شعبك يشهد بجبايلك لنا حق نقوم نقوم ونرنم لك لنا حق عليك حمل أثمنا غيرك غنم فضل الله واتحط عليك حمل أثمنا خطايانا وكفت أحزننا خطايانا وكفت أحزننا خطايانا وكفت أحزننا اترفعت عنا في يوم صلبك بنا حق نقوم نقوم ونرنم لك بنا حق اليوم اليوم نشهد عنك لنا حق بتسهلها والمرة معاك بتحولها الصعبة معاك بتسهلها والمرة معاك بتحولها والنالت بينا بتعدلها النالت بينا هتعدلها والنالت بينا تعدلها وتعوض صبر اللي انتظرك لنا حق نقوم نقوم قدامك يهرب قدامك تهرب أحزننا قدامك تهرب أحزننا والحال يتبدل على يدك لنا حق نقوم
Con relación al impacto social de la comunidad árabe en la ciudad guanareña y en Venezuela como tal, ¿qué nos pudiera decir nuestro hermano David Cení Ríos? Bueno, el impacto ha sido muy importante y muy positivo, porque si ven el guanareño, si vamos a lo local, el guanareño se identifica mucho con los árabes. Primero por comercialmente, como se había explicado anteriormente, y la segunda identificación es en cuanto a la formación social que este trae, ¿verdad? El venezolano por mucho tiempo dice o toma la palabra de lo que es, mira cómo son los árabes, trabajan, son ahorrativos, se levantan desde pequeños, pues de las bases, y según su formación, su etapa de vida, pues formalizan lo que es conforman una familia. O sea, ellos conllevan lo que es un patrón. Ellos no es que hacen las cosas así, para adelante. Pues, A la ligera. A la ligera, sino que hacen las cosas planificadamente. Y eso, pues, la sociedad guanareña se ha visto, pues, que se identifica. Quiero comentarte algo desde el punto de vista familiar, personal familiar. Yo una vez le pregunté a mi papá, le dije, papá, ¿por qué usted escogió Guanare? ¿Por qué usted no escogió Estados Unidos, otros países, vino a Venezuela directamente y desde que llegó a Venezuela usted decidió por la ciudad de Guanare? ¿Qué tiene Guanare que ofrecerle al ciudadano extranjero? ¿Y sabes tú la respuesta de mi papá? Me dijo, en toda la trayectoria profesional que yo he tenido en mi país y en el conocimiento, en ejercicio de mi profesión, Guanare ha sido el pueblo con mayor calor humano que he sentido desde que emigré de mi país. O sea, él tenía un concepto muy definido, muy respetuoso y muy característico de lo que es el ciudadano guanareño. Tú que naciste aquí en Guanare, ¿tú piensas que Guanare es un pueblo acogedor? Sí, es un pueblo que se ha venido levantando y formalizando, es un pueblo que se ha venido desarrollando culturalmente, económicamente, y lo importante de esto es que la gente no ha cambiado. Quiero señalar, David, con todo respeto, y perdona que te interrumpa, pero quiero decir esto a voz populi de alguna manera, porque de la única ciudad de Venezuela que tiene en su haber una plaza dedicada a los inmigrantes es la ciudad de Guanare. Y Guanare, además de tener una plaza de los inmigrantes, tiene en el centro de todas las banderas que son alusivas a cualquier país que hace vida útil a través de sus ciudadanos en la ciudad de Guanare, tiene a nuestra querida bandera de Siria en el centro de todas las banderas. Qué interesante es esto, ¿verdad? Guanare es un pueblo que mucha gente dice que es un pueblo grande, pero es una ciudad que tiene una visión sumamente gigantesca. Me siento, yo en lo personal, aunque las preguntas son para ti, yo en lo personal no puedo jamás denigrar de la ciudad de Guanare porque ha sido mi segunda ciudad definitivamente. Aquí en Guanare Dios me permitió estudiar lo que fue en la escuela Juan Fernández de León y me decían el Museo y después en el Liceo Hunda Viejo, que hoy es el vicerrectorado, me decían el árabe y hoy me dicen el hermano. Allá va el hermano Yamel. Pero Guanare siempre ha sido un país, una ciudad de calor humano, de sensibilidad humana, una ciudad que se caracteriza definitivamente por el compañerismo. Todos en Guanare estamos identificados. ¿Cómo se identifican en Guanare los árabes desde el punto de vista de la ciudadanía venezolana? Bueno, en una palabra corta y precisa, se sienten guanareños. ¿Se sienten guanareños? Se sienten guanareños porque es como usted lo dijo, es un pueblo grande y que de verdad ha tomado en cuenta a las personas de otros países
ese ícono o ese símbolo para los árabes residentes en Guanare es muy tomado en cuenta, lo que es la Plaza de los Inmigrantes, donde refleje directamente el símbolo del país, que es la bandera de Siria y de otros países. Se puede decir también Libia o otra bandera que esté ahí plasmada. El árabe se siente identificado, no se siente excluido, porque donde en otras partes, hasta el mismo país, se pueda sentir excluido, aquí lo están tomando en cuenta. Y se siente guanareño como cualquier persona que está en el centro de la ciudad. Muy bien. Ya que tú has nacido en una familia conformada por árabes y venezolanos, porque mi esposa es venezolana, pero también tienes una concepción de creyente, conoces la Biblia, conoces a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es la aceptación del mundo árabe en la ciudad de Guanare con relación a la palabra de Dios? Bueno, mira, para los árabes la Biblia o la palabra de Dios o el Kitab del Muqaddes es aceptable. Aceptable porque en la Biblia refleja todos los acontecimientos que ellos actualmente conocen. O sea, si vamos a lo que es la esencia de la creencia en Jesucristo, que se ha mantenido y que cada vez es más fuerte, ellos incluyen esa creencia dentro de la suya. Creo que me estoy explicando. Sí, te entendí, pero también quiero hacerte una pregunta en base a esa creencia, porque acabas de traer 2000 años de historia, es decir, 2000 años hasta nuestro tiempo, y has conjugado todo lo que es el historial bíblico, que tiene aproximadamente unos 3500 años, y dices que ellos conocen ahora la historia. O sea, ¿por qué ellos conocen la historia? ¿Cuál es la razón de conocer la historia? Para el tiempo de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo fueron inclusionistas. O sea, el plan de Jesucristo era incluirlos a todos en un plan de salvación. Ahí también estaban incluidos los árabes. Y si nos vamos al libro, si se puede mencionar, el libro del Corán, en las partes de la lectura del Corán están textos bíblicos y hasta libros como el de José. Entonces, el Corán fue formado con los principios bíblicos y otros libros también fueron formados por los principios bíblicos. O sea que eso no escapa a la realidad de muchos árabes aquí en Guanare y en Venezuela. Las formaciones que Jesucristo nos enseñó, ellos la llevan al día a día. Me asombra cuando tú lo dices de esa manera, porque tiene algo que ver eso con la enseñanza diaria en el seno del hogar. Sí tiene que ver, y mucho. Los padres con relación a los hijos, los nietos, bisnietos, hasta nuestra generación. Sí. Es decir, Sí. según tu concepto, me parece muy interesante porque ese concepto que tú dices con relación a ese mundo que trae inclusive ese historial a su vida diaria, ¿no ha tenido variantes? No ha tenido variantes. No, a ciencia cierta no. Es decir, cuando tú le hablas de la cultura bíblica, ellos la entienden con facilidad. Ellos la aceptan. No es que la entienden, la aceptan. La aceptan. Hay textos bíblicos que reflejan a profundidad lo que es la cultura la cultura árabe. Si vamos a uno de ellos, no lo voy a hablar textualmente porque en sí no recuerdo. Lo vas a parafrasear. Lo voy a parafrasear. Habla del vestimento ostentoso que prohíbe o a ciencia cierta pues restringe a las mujeres de usar vestiduras ostentosas o llamativas. Entonces esa es la razón por la que la mujer árabe no se descubre tan fácilmente. Porque es una formación bíblica, o sea, desde las bases. Desde las bases. Desde la formación de lo que es las escrituras bíblicas. Y esa cultura ellos la mantienen. Ellos no se sienten excluidos en lo que es la palabra de Dios, porque ahí aparecen muchos árabes que son paisanos de ellos. Como por ejemplo Abraham, ¿quién más? Jacob. Jacob nace en Siria, conocida como Aram. ¿Qué otro personaje? Bueno, mucho. José.
Jonás, Job, y hay una cantidad de personas. De modo que vamos a seguir señalando todo esto en breve, porque recuerden que Ve a Damasco es un programa bíblico-cultural donde de alguna manera se nos enseña lo que son los principios, las bases bíblicas para alcanzar a ese mundo árabe que hace vida útil en la ciudad de Guanare. Vamos a una pauta y volvemos en breve con ustedes.